amigos? Bienvenidos a las noticias en un minuto, garras, el semanario objetivo de youtube.com. Bueno, de YouTube. Estos son los titulares. Trump pone a México contra las cuerdas. Guerra económica Estados Unidos-México. El inicio. Fuerte reclamo de la Cancillería mexicana a Israel por el apoyo del primer ministro Benjamin Netanyahu de Israel al muro de Donald Trump. Torero golpea a reportero del diario Universal. El Chicharito rompe sequía. Todo el mundo en Internet se solidariza con México. Samsung quiere solucionar los errores con el Galaxy S8. Esto y mucho más. Ya empezó su programa Las Noticias en un minuto y garras, aunque ya no es en un minuto ni hay garras. Comenzamos. Bueno, estamos estrenando estudio, con las películas que van a ser noticia también en el mundo del cine. Entonces, comenzamos. El presidente del Gabacho, o sea, de Estados Unidos, Donald Trump, ese güerito alias Paquitera del barrio, ponen aprietos a México, pero estas son las razones las cuales México le puede ganar a Trump y a su gobierno. Estados Unidos tiene menor margen para aplicar aranceles comerciales que México. El ex titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en México, Jaime Serrapuche, explicó que el 66% de lo que Estados Unidos comercia lo hace con países con los que no tiene tratado de libre comercio. A ver, el Frontier, ok. Sí, tenemos Frontier, ok. Lo que Estados Unidos, com- ok. Lo que Estados Unidos comercia hacia esos países, con lo que no tiene un tratado de libre comercio, con lo cual se derrumba el argumento de la apertura comercial es la causa de los males económicos del país vecino. De hecho, el déficit comercial que Estados Unidos tiene con México es del 9%. Es significativamente menor al que tiene con los chinos del 56%, con la Unión Europea del 17% y con los japoneses del 10.6%. Y en otras noticias, Trump, la guerra económica Estados Unidos-México. Me dirás, Ale, bueno, ¿qué está pasando? ¿Por qué estás hablando de Donald Trump? Bueno, sí es un tema muy importante. Y de hecho, debido al tamaño de su economía, al imponer aranceles del 35% a todos los productos de compañías estadounidenses importan hacia ese país desde México, la Unión Americana no solo estaría violando las normas del Telecan. Bueno, ¿qué es el Telecan? Bueno, es el Tratado de Libre Comercio de América del Norte, como algo parecido a los tratados que hay en Europa. Bueno. La Unión Americana no solo estaría violando las normas del Telecan, sino también las de la Organización Mundial del Comercio, que Estados Unidos y México y Canadá están dentro de. Bueno, establece que eliminarse el tratado, Estados Unidos solo podría imponer un arancel promedio del 2.5% a los productos que se compren en México, además las nuevas imposiciones del muro y el 20% de las importaciones. Una agenda migratoria que incluya América Central. Está muy bien, que incluya América Central, a nuestros hermanos de Centroamérica, Guatemala, Belice, El Salvador, Nicaragua, Paraná, Panamá, todo eso, es todo lo malo de que se hace en vivo y, o sea, bueno, si bien México aporta 5.8 millones de los 11 millones de migrantes que viven en el país vecino, una buena parte proviene de países centroamericanos. De acuerdo con el Pew Research Center de El Salvador, han salido 700,000 inmigrantes, de Guatemala 525,000, de Honduras 350,000, la mayoría de los cuales transita por México para llegar a la Unión Americana o el Gabacho. Luis de la Calle opina que México debe poner en la mesa la creación de un fondo para el desarrollo de América Central. Pues si no nos alcanza, pero bueno, financiado por los dos países, mediante el cual se provea de infraestructura, transporte,
para el traslado de combustibles como el gas natural. Además, México debería establecer un programa ambicioso de visados para 100.000 centroamericanos que les daría derecho de trabajar a México. Pero si no hay trabajo y el que hay es mal pagado. Pero bueno, estableció medidas que le darían a México autoridad moral para negociar de este tema con Estados Unidos, como si Trump quisiera negociar. Bueno, de hecho, solo durante 2014 México deportó a 150.000 inmigrantes indocumentados, de los cuales el 97% provenía de El Salvador, Guatemala y Honduras, un 47% más que el año anterior. Bueno, es cierto, se quejan que Estados Unidos deporta, pero también México. Bueno, en un momento más noticias sobre este tema. Y seguimos. Bueno, estamos hablando sobre una agenda migratoria que incluya a América Central con México y Estados Unidos. Bueno, como decía, el golpe fue directo a la mandíbula del orgullo y economía mexicana. Si que hubieran pasado 5 días de su posesión, el presidente estadounidense anunció drásticas medidas contra México que causaron un cataclismo político y pusieron en suspenso las relaciones diplomáticas y comerciales de los dos países. Las consecuencias podrían ser catastróficas para ambos lados. La nación de paso para América Latina, que tiene en el país del norte uno de sus principales socios, y es que el cúmulo de noticias de la semana que pasó fue vertiginoso y el país azteca, o sea, nosotros México, todavía está tratando de asimilarlo. Trump lanzó toda su artillería la semana pasada al anunciar que revisaría el Tratado de Libre Comercio entre México y Canadá, conocido como NAFTA, por sus siglas en inglés, que cumplirán sus primeras advertencias de campaña o promesas. Bueno, aquí hay que saber algo. Donald Trump en sus primeros días ha hecho ya acciones de lo que Peña Nieto en México no ha hecho en 4 años. Bueno, además, para dejar claro que pasaría de los anuncios a los hechos, reveló que su país no haría parte del acuerdo transpacífico. En México, los ánimos están tan cancelados, bueno, lo que se enfrenta, que varios dirigentes políticos le pidieron al presidente guapo Enrique Peña Nieto acabar con el TLC firmado en 1994 y no agachar la cabeza o ser agachones, como dirían en mi pueblo, ante el coloso del norte. El ministro de Economía, Ildefonso Guajardo, dijo que su país no aceptará un nuevo pacto comercial que no sea ventajoso para ambas partes. Si vamos a ir por algo que sea menos de lo que tenemos, no tiene sentido quedarnos, dijo el funcionario Televisa en el programa Despierta con Loret de la televisora Televisa. En otras noticias, la Cancillería del Gobierno de México reclama al primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, por sus declaraciones. La Secretaría de Relaciones Exteriores de México, en sus siglas SERE, manifestó un extrañamiento al gobierno israelí por el mensaje de apoyo en Twitter, en esta red social, del primer ministro Benjamín Netanyahu respecto a la construcción de un muro fronterizo. El primer ministro israelí escribió en la red social a las 9:55 horas de este sábado, hora de México: el presidente Trump está haciendo lo correcto. Yo construí un muro en la frontera sur de Israel para toda la migración ilegal. Gran éxito, gran idea. Cabe aclarar que este mensaje lo escribió en su cuenta personal, @Netanyahu, en la cuenta en la que usa como primer ministro @israelí PM. En respuesta a la comunidad judía de nuestro país de México, se deslindó del mensaje de su primer ministro y aseguró: nos solidarizamos con nuestros conciudadanos que viven, trabajan y aportan en el país vecino, cuyos derechos humanos tienen que ser respetados en todo momento y quienes deben recibir un trato digno. Mediante un comunicado, los representantes del Comité Central de la Comunidad Judía de México, Moisés Romano y Mauricio Lutka,
así como Elías Achar, presidente de la tribuna israelita, y René Dayan Shabot, directora de la misma, manifestaron contundentemente su rechazo a lo expresado por el primer ministro del Estado judío de Israel. Bueno, pero hay que saber algo. Hay que saber que México, aunque fue un error, el embajador de México ante la UNESCO votó en contra de Israel. Por eso podría ser una de las razones que el primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, haya hecho eso. Aparte, por el conducto de la Embajada de Israel en México por el embajador Jonathan Pell, la Cancillería hizo saber también su rechazo de la decepción por el apoyo al muro que propone construir el nuevo gobierno de Estados Unidos, porque México es un amigo y aliado de Israel, debe ser tratado como tal por su primer ministro. Eso es cierto. Muchos lo saben, pero hay que estar en la espada y la pared. La segunda religión de Estados Unidos es el judaísmo. La hija de Donald Trump, Ivanka Trump, y sus hijos, o sea, los nietos de Donald Trump, son judíos. O sea, que es del Estado judío de Israel. Otra, en México, una de las religiones más importantes de este país, primero el catolicismo, el cristianismo, los mormones, testigos de Jehová, también está el judaísmo. El judaísmo es una religión que aproximadamente 100.000 mexicanos profesan. En Israel matizan la declaración. El vocero de la Cancillería, Emmanuel Nahotson, señaló que Netanyahu solo compartió su experiencia en seguridad, la cual estamos dispuestos a compartir. Nosotros no expresamos una postura sobre la relación entre México y Estados Unidos. ¿Qué es más importante la relación México-Estados Unidos que la relación Israel-Estados Unidos? ¿Por qué? Muy simple, somos vecinos, aparte el comercio es mucho más entre México y Estados Unidos que entre Estados Unidos e Israel. Bueno, en la entrevista para Foro TV, el diplomático adelantó que mañana tendrá una junta con Luis Videgaray Caso para seguir hablando de acuerdo y aclarando y trabajando juntos, sobre todo con el gobierno de nuestro país, para pasar esta pequeña tormenta y mirar hacia adelante. En otras noticias, torero golpea a reportero del periódico uno de los periódicos más importantes de México, El Universal. Bueno, el reportero que cubre la fuente taurina desde hace más de 4 años hacía gestiones para entrevistas con los toreros. Cuando Alejandro Martínez se le acercó y lo llevó al patio de cuadrillas, vemos un momento. Y seguimos con la nota del reportero del diario Universal. Como les decía, el reportero señaló que el suceso fue visto por varias personas. Y si no saben, bueno, fue porque un reportero del diario Universal fue atacado por un torero y no por los cuernos, sino, como dice aquí, este reportero señaló que el suceso fue visto por varias personas, entre ellas dos guardias de seguridad privada, contratados por la propia plaza. Sin embargo, no hicieron nada por detener la agresión. Bueno, el reportero cubre la fuente taurina desde hace más de 4 años. Un momento, pero si lo cubre tendría que tener autorización. Bueno, eso es lo que pienso. Pero si tiene autorización, ¿por qué hizo eso el torero? Ole. El resultado del ataque: sufrió varios golpes en cara y cuerpo. Por ello, procedió a levantar la denuncia correspondiente ante la Fiscalía del Estado de Querétaro para deslindar responsabilidades, la cual fue asentada en la carpeta de investigación. Medios de comunicación y reporteros condenaron el hecho, el cual consideran un atentado en contra de la libertad de expresión. A través de un comunicado, los periodistas repudiaron la agresión y pidieron que se investigue hasta llegar a las últimas consecuencias. Los periodistas, disculpen, de a pie de Querétaro, demandamos garantías en el ejercicio de nuestra actividad diaria, porque cumplimos con una labor indispensable en cualquier democracia, señala el comunicado a través de redes sociales. Por su parte, la Plaza de Toros de Juriquilla, esto en Querétaro, emitió un comunicado en el cual reprueba la agresión cometida contra Olmo Martínez. Esto por
lo que pasó del torero contra el reportero del diario Universal, que es uno de los diarios más importantes de este país. Bueno, en otras noticias, el Chicharito rompe la sequía. El ariete mexicano no acababa desde octubre, pero el Leverkusen en un superado por el Borussia Mönchengladbach. Leverkusen, el club de Chicharito Hernández. El delantero mexicano Javier El Chicharito Hernández dijo adiós a la sequía de goles. La prioridad ahora es sumar y escalar posiciones en la liga alemana. Con un gol al minuto 34 del primer tiempo, Chicharito Hernández, orgullo de Guadalajara, consiguió su primera anotación del año y de esta manera terminar con una mala racha sin poder anotar en la meta rival desde octubre del 2016. Sin embargo, el retorno de Chicharito en la pizarra tuvo un sabor amargón, pues el Bayer Leverkusen no supo aprovechar su ventaja para ser remontado 2-3 por el club alemán Borussia Mönchengladbach en el juego correspondiente a la fecha 18 de la Bundesliga. ¿Qué es la Bundesliga? La liga alemana, donde juegan equipos como el Bayern Múnich y así. Bueno, sin las aspirinas dieron el primer golpe luego a 31 minutos del área del partido. En un tiro de esquina que el alemán Jonathan Tah capitalizó con dificultad dentro del área. 3 minutos más tarde, en otro tiro de esquina, Hernández Balcázar desvió el esférico para consumar su primer gol del 2017. Sí, el Chicharito es Javier Hernández Balcázar, no Alcázar, con su primer gol del 2017 ante los ojos de su afición en el Bayer Arena y así cerrar de tajo su crisis con las redes. El total de los juegos oficiales de Javier El Chicharito Hernández cargó con la pólvora mojada fueron 11 en la Liga Alemana, 4 en Champions League, 1 en Copa Alemana y 2 en eliminatoria con el Tri, o sea, la selección de nuestro país. Pero para el segundo tiempo, en el efecto de las aspirinas se perdería. La localía sufrió un severo dolor de cabeza por sus propios errores. Sabíamos que Blackbash es bueno. No hicimos nuestro juego ni logramos imponer nuestro estilo. El Glambash se aprovechó de eso, destacó el turco Ömer Tropak, defensa del Bayer Leverkusen. El centrocampista alemán Lars Stelding encabezó la remontada del club Mönchengladbach con un doblete en los 52 y 58 minutos. Perdón. Después del cronómetro en el minuto casi 7-8, o sea, casi 80, el atacante brasileño Rafael Carteao de Araujo firmó el 2-3. A pesar de esto, cuando el ariete mexicano apretó sin éxito en la recta final del cortejo. Con 3 puntos en la bolsa, el Borussia Mönchengladbach sumó 20 unidades para colocarse en el 13º sitio general. Por su parte, y a la espera de lo que hagan hoy el Friburgo y el Mainz 05 en sus respectivos partidos dirigidos por Ron Schmull, marchan provisionalmente como octavos con 24 puntos. Javier Hernández y Bayer verán su siguiente choque de la Bundesliga cuando enfrenta al Hamburgo en el Ernst Arena en Hamburgo. Ahora tenemos que reaccionar más rápido y prepararnos perfectamente para enfrentar al Hamburgo, que queremos volver a ganar, sintió el técnico alemán Schmidt. Todo el mundo se solidariza con México, con nuestro país. A través de las redes sociales, WhatsApp, Twitter, Facebook, se hizo una campaña a nivel mundial que consiste en usar una foto de perfil de la bandera mexicana en símbolo de protesta contra las medidas implementadas por el güero Paquita la del barrio, o sea, Donald Trump, para la raza Donald Trumpas, que afectan a nuestro país. Esto ya se va a ser hecho en otras ocasiones como eventos, otros eventos, disculpe, en distintos lugares del mundo, como el tiroteo en el bar Pulse en Orlando y ahora tocó el turno de México recibir apoyo de todas partes del cibermundo. Se está armando una pequeña campaña, una gran campaña, dicen, para que todo el mundo ponga en su imagen de WhatsApp una imagen de la bandera mexicana. Pídanle a su conocido que lo hagan. Todos chateamos con amigos del extranjero. Las intenciones hacen ruido, no cuesta nada ni un centavo. Yo ya lo hice, se las comparto, dice el mensaje que está circulando por internet. Únete a este movimiento colocando foto de perfil nuestra bandera. Pueden seguir este movimiento bajo el hashtag México Unido en todas las redes sociales. Y para terminar esta nota
muy interesante, Samsung quiere solucionar sus errores con el Galaxy S8. Samsung parece estar dispuesto a demostrar que puede resurgir de sus cenizas y que pese al complejo fin del 2016, o sea, del año 2016, le sobran fuerzas para recordar a todos que que es uno de los grandes en el mundo de la telefonía. Tras el batacazo del Galaxy Note 7 en el mercado está conteniendo el aliento hasta saber cómo intentarán el fabricante solucionar el asunto. Parece que podría haber dado la clave con un Galaxy S8 filtrado antes de tiempo. El terminal ha sido filtrado por Evan Blass en su cuenta de Twitter y da la trayectoria de esta fuente. Analistas y medios especiales le dan el crédito. En concreto, es escueto el mensaje. Dice: este Galaxy S8 que lanzará el 29 de marzo, muy atentos, no sabemos cuál es el costo oficial que tendrá en México o incluso en Estados Unidos. Se ha filtrado una foto y una fecha. No hace falta mucho más que este breve tweet que esconde una multitud de detalles. El primero de ellos es la confirmación que el Samsung es efectivamente la apuesta para entregar la saga Galaxy la responsabilidad de arreglar el desastre de la saga Note 7 y no será un Note 8 quien nos haga olvidar este mal sabor de boca para la compañía coreana. ¿Y cuáles son las novedades que jugarán los coreanos para sorprender al mercado? Samsung ha aceptado dos estrategias a tener de lo filtrado, una continuista y otra rompedora. De la primera, el S8 heredará la estética que tanto ha gustado de los modelos precedentes y su pantalla curvada por el complemento de los laterales con el marco desplazante al igual que S6, S7 Edge. La marca tampoco quiere cambiar algo que ya funciona extraordinariamente o excelente, la cámara de fotos que contaría con 12 megapíxeles, pero esta estaría aún así en un sistema de detección de objetos y búsqueda visual. Pero tal vez el momento, el meollo, como dicen, del asunto, se encuentra en su faceta más transgresora. El S8 llegará con un innovador asistente virtual bautizado como Bixby, que contará con un botón dedicado y será capaz de ejecutar órdenes más complejas que sus rivales, como el Siri de iPhone. Este aparato es importante, pues parece que las marcas tienen claro que el futuro de los móviles pasa inevitablemente por los asistentes basados en inteligencia artificial. Otro apartado en el que el gigante coreano quiere romper moldes es en el relativo a la pantalla, más concretamente su relación al aspecto, abandonando el habitual 16.9 y optando por un ratio de 19, de casi 19. La batería estaría dotada por una generosa capacidad de 30.000 de 3.500 amperios en el modelo del mayor tamaño. Con esto terminamos las noticias en un minuto y garras de esta semana. No olviden suscribirse a este canal y ver los demás programas que tenemos en este canal. Soy Alex y recuerden, nos vemos la próxima semana en el semanario Las Noticias en un minuto y garras. Hasta luego. Sayonara.